Nunca me imaginé que, a los 66 años, perdería la audición por completo, pero eso fue exactamente lo que me pasó hace 4 meses, después de contraer una infección muy grave. Soy Nina, y todo este lío comenzó cuando desperté una mañana en el hospital, sin poder oír nada. No escuchar ni un solo sonido era extraño, pero, la verdad, tampoco tenía mucha gente con quien hablar. Mi hija Lucy y yo no habíamos hablado en años, desde que su papá, mi esposo, falleció. Toda esa situación todavía me hierve la sangre cuando lo recuerdo. Lucy apareció en mi casa pocos días después del funeral, exigiendo que vendiera nuestra casa familiar y le diera la mitad de todo lo que su papá había dejado. Recuerdo que la miré, sorprendida de que pudiera ser tan fría al respecto. Lucy, le dije, tu papá me dejó todo en su testamento. De todos modos, lo tendrás cuando yo me haya ido. Eres mi única hija. ¿Por qué tienes tanta prisa? A ella no le gustó nada esa respuesta. Eso no es justo, gritó. Tengo mi propia familia de la que preocuparme. No puedo quedarme sentada esperando a que te mueras. Esas fueron las últimas palabras que intercambiamos antes de que saliera furiosa de mi casa. Después de eso, llevamos vidas completamente separadas, ella, con su esposo Mike y sus hijos en una casa de renta al otro lado de la ciudad, y yo, sola en la casa grande donde había vivido con su papá por más de 40 años. Luego vino la infección que me quitó la audición. Estaba mintiendo, estaba en esa cama de hospital, sintiéndome más sola que nunca, cuando Lucy apareció de repente en mi habitación. Traía un bloc de notas con ella, y la vi mientras escribía algo. Luego me lo mostró para que lo leyera. Mamá, necesitas que alguien te cuide ahora, por favor, déjame ayudarte. Tal vez fue la medicación, o tal vez solo estaba cansada de estar sola, pero me encontré asintiendo antes de darme cuenta. La invité a ella y a toda su familia a vivir conmigo. Lucy, Mike, su hija de 18 años, Drew, y Tom, de 14. Todos se mudaron de su casa de renta a mi gran casa de campo. Incluso le di a Lucy acceso a mi cuenta bancaria para que pudiera manejar todas las facturas y las compras, no solo para mí, sino para todos ellos. Sería más fácil de esa manera, ya que yo ya no podía escuchar nada, e ir a las tiendas o lidiar con pagos se había vuelto un verdadero desafío. Las primeras semanas de convivencia fueron extrañas, pero Lucy realmente cumplió su palabra de cuidarme. Todas las mañanas iba al súper. Se aseguraba de conseguir todo lo que necesitábamos. Cocinaba 3 comidas al día, limpiaba la casa de arriba a abajo, y nunca se quejaba cuando yo necesitaba ir a otra cita con el médico. Esas citas se convirtieron en parte de nuestra rutina. Lucy me llevaba a la clínica, esperaba conmigo en esas incómodas sillas de plástico y me ayudaba a comunicarme con los médicos. Habíamos creado un sistema, todos escribían cosas para mí en cuadernos o en sus teléfonos, y yo respondía hablando, probablemente demasiado fuerte, pero a nadie parecía importarle. Recuerdo una cita en particular que lo cambió todo. El médico había estado haciendo todo tipo de pruebas y yo tenía la esperanza de que, finalmente, trajeran buenas noticias. En lugar de eso, el doctor escribió en su bloc de notas: lo siento, señora Parker, pero un audífono no ayudará en su caso. Necesitamos seguir investigando la causa raíz de su sordera antes de poder trabajar en restaurar su audición. Debo haber mirado esa nota durante lo que parecieron minutos. Lucy tuvo que tocarme el hombro para llamar mi atención, probablemente preocupada por lo quieta que me había quedado. Pero, ¿qué podía decir? Se sentía como si alguien me hubiera cerrado una puerta en la cara. Cuando volví a casa, nos adaptamos a nuestra nueva forma de comunicarnos. La familia me escribía notas sobre todo, qué querían de cenar, a dónde iban, o si alguien había llamado. Yo respondía hablando, asegurándome de alzar la voz para que me escucharan claramente. No era perfecto, pero lo hicimos funcionar. Mi nieta Drew resultó ser una verdadera bendición durante ese tiempo. Se dio cuenta de lo aburrida que estaba y un día apareció en mi habitación con su tableta. Abuela, escribió, déjame mostrarte algunas aplicaciones geniales que creo que te van a gustar. Pasó horas enseñándome cómo usar diferentes programas, cómo descargar libros, jugar juegos, e incluso ver películas con subtítulos. Tuve que dejar mi trabajo en la universidad, lo cual fue lo más difícil de todo. Había estado enseñando literatura ahí durante años. No porque necesitara el dinero, Thomas me había dejado más que cómoda con su herencia, sino porque amaba estar frente a esos estudiantes, discutiendo grandes obras literarias. Ver cómo sus caras se iluminaban cuando finalmente entendían un pasaje complejo era lo que me hacía levantarme de la cama por las mañanas. Pero no puedes enseñar cuando no puedes escuchar a tus estudiantes. Traté de convencerme de que podría hacerlo funcionar de alguna manera,
pero en el fondo sabía que era imposible. ¿Cómo podría dirigir las discusiones? ¿Cómo responder preguntas? ¿Cómo saber si un estudiante estaba teniendo dificultades y no podía escucharlos tratando de llamar mi atención? Así que ahora mis días son diferentes. Paso la mayor parte del tiempo leyendo libros, tanto físicos como electrónicos, en la tableta que me dio Drew. Descubrí que el Internet es un lugar increíble cuando no tienes nada más que tiempo libre. Encontré sitios web sobre todo lo que puedas imaginar e incluso me uní a algunos clubes de lectura en línea, donde todo está escrito en lugar de hablado. Vivir en silencio te hace notar cosas que tal vez antes pasabas por alto. Desde mi lugar habitual en el sillón de la sala, tengo un asiento en primera fila para la vida diaria de mi familia, aunque no pueda escucharla. Lucy y Mike parecían llevarse mejor que nunca. Los veía en la cocina durante el desayuno, con las cabezas juntas, riéndose mientras tomaban café. Lucy tocaba el brazo de Mike mientras hablaban, y él le sonreía. De una manera que me recordaba cómo Thomas solía mirarme. A veces me sorprendían observándome y me regalaban cálidas sonrisas. Mis nietos también se habían adaptado a sus rutinas. Drew pasaba mucho tiempo en su habitación estudiando o trabajando en sus proyectos de fotografía. Tom, por su parte, casi siempre estaba pegado a su consola de videojuegos en el sótano y solo salía para las comidas o cuando Lucy lo llamaba. Todo parecía tan normal, perfecto incluso, pero luego empecé a notar otras cosas. Como aquella vez que entré a la cocina por un té y encontré a Lucy y Mike en lo que parecía una conversación intensa. En cuanto me vieron, ambos sonrieron ampliamente, demasiado ampliamente, pero sus ojos se cruzaron por encima de mi cabeza de una manera que me hizo sentir incómoda. O como a veces, cuando pensaban que no estaba mirando, intercambiaban estas miradas cómplices y sonrisas mientras veían en mi dirección. Traté de ignorarlo. Después de todo, ¿por qué estarían burlándose de mí? Lucy me estaba cuidando también. Cocinando. Lucy siempre preparaba mis comidas favoritas, mantenía mi habitación impecable y se aseguraba de que tomara todos mis medicamentos a tiempo. Mike también había sido muy servicial, arreglando cosas en la casa e incluso instalando nuevas características de seguridad en mi baño. Pero esas miradas, esas sonrisas, seguían molestándome. Había algo en la forma en que sus expresiones cambiaban cuando pensaban que no los estaba viendo, en las miradas rápidas que intercambiaban cuando les pedía que me escribieran algo. Sus sonrisas nunca llegaban a sus ojos cuando eran para mí. Detente, me decía a mí misma, te estás haciendo ideas solo porque no puedes escuchar. Estás imaginando cosas porque estás frustrada con tu situación. Son tu familia, te aman. Pasaron semanas así, con esa duda constante en mi cabeza. ¿Esa risa era realmente a mis espaldas? ¿Esa conversación susurrada se detuvo porque entré en la habitación? ¿De verdad veía burla en sus expresiones? ¿O era todo producto de mi mente? Y entonces llegó esa mañana. Debían ser alrededor de las 6. Estaba profundamente dormida cuando algo me despertó de golpe. Al principio estaba confundida, desorientada. Luego me di cuenta de lo que me había despertado, una bocina de auto sonando fuerte desde la calle. Salté de la cama, me puse la bata y me preparé para darle un buen sermón a ese conductor desconsiderado. Estaba a medio camino de la puerta de mi habitación cuando me di cuenta de algo. Había escuchado la bocina. En realidad, la había escuchado. Mis manos comenzaron a temblar mientras me quedaba parada ahí, en medio de mi habitación. Podía escuchar el canto de los pájaros afuera. En la mañana temprana, podía oír el zumbido del sistema de calefacción. Podía escuchar las viejas tablas del suelo crujir bajo mis pies. Había recuperado la audición después de 4 meses de puro silencio. Podía oír de nuevo. Mi corazón latía con emoción mientras bajaba las escaleras. No podía esperar para contarles a todos sobre mi milagro, sobre cómo había recuperado la audición. Pero, a mitad de las escaleras, escuché voces que venían de la sala de estar. Lucy y Mike ya estaban despiertos, hablando en voz baja. Estoy tan cansado de esto, decía Mike, con voz irritada. ¿Cuánto tiempo más tenemos que seguir fingiendo? Fingiendo que nos importa tu madre, actuando como si fuéramos una gran familia feliz. Estoy harto de andar de puntillas alrededor de esa anciana. ¿Cuándo va a morir finalmente? Me quedé congelada en las escaleras, con la mano agarrando la barandilla tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. Pero lo que vino después fue aún peor. Solo ten paciencia, respondió Lucy, y pude escuchar la sonrisa en su voz. No tardará mucho, quiero decir, mírala, ya perdió la audición. Eso suele ser el primer signo de declive en las personas mayores. Una vez que comienzan a perder sus facultades, por lo general, no tardan mucho en consumirse. El mundo se inclinó de lado por un momento.
Tuve que sentarme en las escaleras porque mis piernas estaban demasiado débiles para sostenerme. Mi propia hija, mi propia carne y sangre, estaba ahí sentada, discutiendo tranquilamente mi muerte con su marido. Todas esas miradas sospechosas que había notado, no había sido paranoica después de todo. Me tomó todo lo que tenía para no derrumbarme en ese momento. Me puse de pie, me acomodé la bata y bajé el resto de las escaleras. Entré directamente a la sala de estar. Me aseguré de caminar con fuerza. Después de todo, una persona sorda no sabría cómo caminar en silencio, ¿verdad? Le sonreí ampliamente y prácticamente grité, como había estado haciendo durante los últimos 4 meses. Buenos días, qué hermoso día, ¿no creen? Ambos saltaron un poco ante mi entrada, pero rápidamente se recuperaron. Lucy me dio esa sonrisa dulce y falsa que ahora reconocía también, mientras Mike asintió con entusiasmo. Dios, ¿cómo no me había dado cuenta de esta actuación antes? Esa tarde saqué mi viejo teléfono del cajón y descubrí cómo usarlo como grabadora de voz. No tenía claro aún qué haría con las grabaciones, pero sabía que necesitaba pruebas. A partir de entonces, todas las mañanas me metía el teléfono en el bolsillo de mi bata y lo dejaba grabando todo. Las cosas que escuché en los días siguientes me hicieron un nudo en el estómago. No eran solo Lucy y Mike, incluso mi nieto Tom estaba involucrado. Llegaba de la escuela, me miraba sentada en mi silla y preguntaba en voz alta: «Oigan, ¿la anciana sorda sigue viva?» Lucy y Mike se reían, como si fuera el chiste más gracioso que habían escuchado en su vida. «Sí, hijo», decía Mike riendo, «desafortunadamente, todavía está viva». «¡Qué Dios! Ella es tan molesta», se quejaba Tom, poniendo los ojos en blanco. «Todo tiene que ser escrito o gesticulado. Es exasperante. ¿No puede resolver las cosas por sí sola?» A pesar de todo eso, me sonreían con dulzura, con cariño, con sonrisas pacientes, sonrisas amorosas. Me escribían pequeñas notas preguntándome si necesitaba algo, si estaba cómoda, si quería una taza de té, y todo el tiempo estaban esperando a que muriera. Gracias a Dios por Drew. En medio de toda esa fealdad, mi nieta era la única cosa pura que quedaba en mi vida. Mientras todos los demás en la casa actuaban, la amabilidad de Drew era real. Ahora podía escucharla en su voz, verla en sus acciones y sentirla en su genuina preocupación por mí. Cada pocos días, llamaba a mi puerta con un libro nuevo debajo del brazo. Mi abuela escribía en su cuaderno: «Vi esto en la librería y pensé en ti. Es sobre una mujer que viaja por Europa en la década de 1920. Sé que te encantan las historias históricas». Tenía razón, me encantaban, y me encantaba cómo realmente prestaba atención a lo que disfrutaba, a diferencia de su madre, que solo pretendía importarle. Drew se sentaba conmigo durante horas, mostrándome su proyecto de fotografía en su computadora portátil. Tenía un verdadero talento para capturar momentos que contaban historias completas en una sola imagen. Ahora podía escuchar su voz cuando compartía esas cosas conmigo, llena de pasión y entusiasmo, pero seguí con mi acto de leer sus notas y responder en mi voz demasiado fuerte. Me rompió un poco el corazón pretender con ella, la única persona honesta en esta casa, pero no podía arriesgarme a que los demás se enteraran. Lo que realmente me conmovió fue cómo me defendió cuando pensó que no podía escuchar. Una noche, estaba en mi habitación cuando escuché voces desde el pasillo, fuera de mi puerta. «Mamá, tienes que dejar de hablar así de la abuela», dijo Drew, con voz firme. «Ella se merece algo mejor. No es solo una carga de la que estamos esperando deshacernos». «Oh, cariño, ocúpate de tus propios asuntos», le contestó Lucy. «Vete a tu habitación y deja de interferir en cosas que no te conciernen». Escuché a Drew alejarse furiosa, con pasos cargados de indignación adolescente. Desde mi ventana, pude verla caminar hacia el banco del jardín, donde siempre iba cuando estaba molesta. Se sentó allí, secándose las lágrimas de sus ojos. Yo deseaba poder decirle lo orgulloso que estaba de ella, lo agradecido que estaba por su defensa de mí. Era extraño cómo Drew había resultado tan diferente de su madre, donde Lucy era calculadora y fría. Drew era cálida y genuina. Mientras Lucy me veía como una carga que debía soportar, Drew me veía como una persona a la que debía apreciar. A veces me sorprendía estudiando su rostro, tratando de encontrar rastros de la amable joven que Lucy había sido una vez, antes de que el dinero y la codicia envenenaran su corazón. Tener a Drew de mi lado hizo que toda la situación fuera un poco más llevadera. Sí, estaba viviendo en una casa llena de gente que estaba esperando que muriera, pero al menos tenía un aliado, una persona que me veía como algo más que un inconveniente o una fuente de herencia.
Una persona a la que realmente le importaba. Es sorprendente cómo la gente dice cualquier cosa delante de alguien que cree que no puede escucharlos. Estaba sentada en mi lugar habitual en la sala de estar, fingiendo estar absorta en mi libro, cuando Lucy y Mike empezaron a hablar sobre dinero, mi dinero, para ser más específica. ¿Cuánto has logrado sacar hasta ahora?, preguntó Mike casualmente, como si estuviéramos discutiendo sobre el clima. Él estaba tirado en el sofá, con los pies sobre mi mesa de café, y Lucy hojeaba algunos papeles, probablemente mis extractos bancarios. Alrededor de 25,000 hasta ahora, respondió Lucy. Casi dejo caer mi libro, pero me agarré a tiempo. $25,000, me pregunté. Me habían robado $225,000. Eso es todo, se burló Mike. Vamos, Lucy, tienes que ser más agresiva con esto. Esa vieja tiene más dinero del que sabe qué hacer con él. Ni siquiera se daría cuenta si tomaras el doble de esa cantidad. Mantuve mis ojos fijos en mi libro, pasando una página. Poco a poco iba desempeñando mi papel, con el corazón golpeando tan fuerte que tenía miedo de que pudieran escucharlo. No es tan simple, dijo Lucy, sonando molesta. Mamá tiene alertas configuradas en su cuenta para grandes retiros y transferencias. Si superamos ciertas cantidades, recibirá notificaciones. Puede que sea sorda, pero desafortunadamente no lo es. Ciegos. Tenemos que tener cuidado, añadió Mike. Suspiró profundamente. Es realmente una pena que ella no sea ciega también. Eso haría las cosas mucho más fáciles. Tuve que luchar para evitar que mis manos temblaran. Mi propia hija y su esposo sentados allí, discutiendo lo conveniente que sería si no solo fuera sorda, sino también ciega. Me pregunté si había algún límite para su crueldad. Más tarde, ese mismo día, estaba fingiendo dormir la siesta en mi silla cerca de la cocina cuando los escuché de nuevo. La grabadora en mi bolsillo estaba capturando cada palabra. Me di cuenta de que habías estado comprando esos elegantes filetes orgánicos, dijo Mike. ¿Y ese vino caro? ¿No es demasiado elegante para tu madre? Lucy se rió con esa risa falsa y tintineante que había perfeccionado con los años. Oh, por favor, compro todas las cosas buenas para nosotros. Y conseguirle las cosas más baratas que pueda encontrar, marcas genéricas, rebajadas, carne, lo que sea que esté en liquidación. Ella no puede sentir la diferencia de todos modos. Está tan agradecida de tener a alguien cocinando para ella. Ambos se giraron para mirarme y pude sentir sus ojos en mí mientras pretendía dormir. Comenzaron a reír sin siquiera intentarlo. Cállate al respecto. Después de todo, ¿por qué molestarse en estar en silencio cerca de una mujer sorda? Mírala, Lucy rió entre dientes, durmiendo como un bebé. Ni idea de que estamos comiendo filete mignon mientras ella recibe hamburguesa con descuento. Al menos está comiendo algo, Mike se rió, mejor de lo que se merece. Mantuve mi respiración estable, mi rostro relajado, mientras mi estómago se revolvía con disgusto. La peor parte ni siquiera era el dinero, no era la comida barata, ni el robo, ni el engaño. Era escuchar la alegría absoluta en sus voces mientras discutían sobre aprovecharse de mí. No me estaban robando solo por desesperación o necesidad, lo estaban disfrutando. Se estaban divirtiendo haciendo el ridículo a la anciana sorda que los había recibido en su casa 3 semanas antes de mi cumpleaños. Lucy me entregó una nota durante el desayuno. Su letra era muy pulcra, como si hubiera tenido especial cuidado. Con eso, mamá, quiero hacerte una gran fiesta de cumpleaños. Invitaremos a todos tus amigos y familiares. Te mereces ser celebrada. Sonreí y asentí con entusiasmo, gritando mi respuesta como siempre. Eso suena maravilloso, querida, qué considerado de tu parte. Pero ahora lo sabía mejor. Esto no se trataba de celebrarme, se trataba de montar un espectáculo. Lucy quería testigos de su acto de hija devota. Tal vez estaba tratando de establecerse como la hija cariñosa frente a todos, o tal vez quería demostrar qué carga era yo y cuán noble era. Ella se encargaba de todo. Los preparativos iban a toda marcha. Lucy hizo docenas de llamadas telefónicas que ahora podía escuchar perfectamente. Invitó a la gente, organizó todo, ordenó un catering caro, contrató decoradores e incluso consiguió un fotógrafo profesional. Nada más que lo mejor para el cumpleaños de su querida y anciana madre. Llegó el día de la fiesta y nuestra casa se llenó de familiares y viejos amigos que no había visto en años. Algunos de ellos parecían incómodos escribiendo notas para comunicarse conmigo, pero hicieron el esfuerzo, todo el tiempo. Lucy revoloteaba como la anfitriona perfecta, la hija devota. Mamá ha sido una gran inspiración, les dijo a todos con su voz cargada de falsa emoción, que cuidaba de ella. No es una carga en absoluto, es un privilegio.
después de todo lo que ha hecho por mí, esto es lo mínimo que puedo hacer. Me senté allí, en mi lugar de honor, sonriendo y asintiendo, desempeñando mi papel de madre sorda agradecida. Por dentro, estaba contando los minutos hasta poder terminar con esta farsa, y entonces Tom, mi nieto, apagó las luces y comenzó una presentación de diapositivas. Preparó fotos de nuestra feliz familia que llenaron la pared. Lucy me ayudó en el jardín. Mike me leyó algo que en realidad nunca había hecho. Tom y Drew se sentaron conmigo en el porche. Cada foto estaba perfectamente preparada y cada una tenía subtítulos cursis como "El amor no conoce límites y la familia está para siempre superpuesto sobre ellas". Podía escuchar la y los sollozos de los invitados mientras miraban a mi prima Patricia enjugarse las lágrimas, diciendo lo maravilloso que era ver una familia tan dedicada entre sí. Mi vieja amiga de la universidad, Marta, seguía acariciando la mano de Lucy, diciéndole que era una hija increíble. La presentación de diapositivas terminó con una foto de todos nosotros juntos, luciendo como la familia amorosa perfecta, con las palabras "te amamos, abuela" resplandeciendo a través de la pantalla. Fue cuando decidí que ya había tenido suficiente. Me levanté lentamente, con la grabadora todavía guardada de forma segura en mi bolsillo, que contenía semanas de evidencia sobre su verdadera naturaleza. La habitación quedó en silencio cuando todos se giraron para mirarme, probablemente esperando algún tipo de discurso de agradecimiento emotivo. Tengo algo importante que decirles a todos ustedes, dije, mi voz clara y firme. No más gritos, no más gestos exagerados. He podido escuchar durante las últimas 6 semanas. El silencio que siguió fue ensordecedor. La cara de Lucy se puso del color de la leche agria. Mike parecía como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Tom se congeló, con su mano todavía en la computadora portátil, con la boca abierta. Antes de que alguien pudiera recuperarse de mi anuncio, metí la mano en mi bolsillo, saqué mi teléfono y dije, tengo pruebas de todo lo que dije. Presioné play. La habitación se llenó con la voz de Lucy. Eso no tardará mucho más. Esa anciana se dará por vencida pronto. Luego Mike, ¿cuánto has sacado hasta ahora? 25,000. Eso no es nada. Toma más. La cruel broma resonó a través de los altavoces. Oye, ¿la anciana sorda sigue viva? Las grabaciones siguieron y siguieron, cada comentario desagradable, cada broma cruel, cada conversación sobre robarme mi dinero, todo eso se desarrolló frente a nuestra audiencia atónita. Algunos de mis amigos se taparon la boca con horror, otros simplemente miraron a Lucy y su familia con disgusto. Me volví hacia mi primo Robert, que había sido abogado durante 30 años. Robert, me gustaría, para retener tus servicios, quiero presentar cargos contra mi hija y su esposo por abuso de ancianos y fraude financiero. Robert se puso de pie inmediatamente, su rostro duro por la ira. Será un placer, Nina, y lo haremos pro bono. Lo que han hecho es despreciable. Lucy saltó, con la cara llena de lágrimas. Mamá, por favor, estás sacando todo de contexto. Solo estábamos bromeando, no queríamos decir. Mi voz era tranquila pero firme. Salgan de mi casa ahora mismo, todos, tomen sus cosas. Y se fueron esa noche. Lucy seguía llorando, Mike estaba silencioso y furioso. Tom caminaba detrás de ellos, como el cobarde que era. Solo Drew se quedó atrás, sosteniendo mi mano durante todo el tiempo. Una semana después, Lucy transfirió de vuelta cada centavo que había robado, los 25,000 pesos. Sospecho que las amenazas de Robert sobre la acción legal tuvieron algo que ver con eso. Decidí no demandar después de todo, no porque los perdonara, sino porque quería que se fueran de mi vida por completo. Una demanda habría significado meses o años de estar lidiando con ellos a través de los tribunales. En lugar de eso, fui a mi abogado y cambié mi testamento. Hice oficial que Lucy estaba completamente excluida. Ella no recibiría ni un solo centavo después de mi muerte. Me aseguré de que todos nuestros familiares y amigos también lo supieran. Nadie me culpó. Todos habían escuchado las grabaciones. En cuanto a Tom, tampoco pude perdonarlo. Algunas personas me dijeron que debería ser indulgente con él porque solo tenía 14 años. Pero no estoy de acuerdo. 14 años es suficiente para saber lo que está bien y lo que está mal. 14 años es suficiente para entender que desearle la muerte a tu abuela no es una broma. Algunas de las cosas que dijo sobre mí fueron peores que lo que dijeron los adultos. Pero Drew, mi dulce Drew, resultó ser mi salvación. Cuando la aceptaron en Berkeley, pagué su matrícula en su totalidad. Se mudó a los dormitorios lejos de sus padres tóxicos y viene a visitarme todos los fines de semana. Podemos pasar horas hablando de sus proyectos de fotografía, sus clases, sus sueños para el futuro.
Ayer finalicé mi Nuevo Testamento. Todo. Soy dueña de la casa, los ahorros. Todo será para Drew cuando me haya ido. Ella es la única que me mostró amor verdadero. La única que me defendió incluso cuando pensó que no podía escucharla. Ella es la que lo merece. Sé que es gracioso. Lucy pasó años planeando cómo hacerse con mi dinero y todo lo que tenía que hacer era ser un ser humano decente. Si me hubiera mostrado solo una fracción del amor genuino que me mostró Drew, habría heredado todo de todos modos. He perdido una hija, pero he ganado algo más valioso, la verdad, y en Drew encontré el tipo de familia que siempre quise, una basada en el amor verdadero, no en la codicia ni el engaño.